No se trata de algo como novedad o una ocurrencia que se me dé en estos momentos, sino de algo que tiene ya su buen tiempo en mi propio desarrollo y vida personal y de cómo pues me he ido formando o deformando en los campos de el pensamiento y del sentimiento político-social. Me parece que es una situación de lamentar cuando aprecio esa falta de una conciencia histórica en el entorno y que me puedo yo mover, y comenzando por el entorno familiar, el de la vecindad, de colegas, en fin, desde lo más inmediato a lo que más se va alejando. Y no quiere decir eso que se trate de una situación de ignorancia. Es posible que muchas de esas personas que estoy pensando que no tienen ese sentido de la historia, pueden ser y son. De hecho, puedo reconocer a más de uno, independiente de género, etnia o de cualquier otras cosas, de personas que respeto y hay que respetarlos si bien se lo han ganado, ya como unos profesionales, historiadores y conocen, son unos eruditos y cómo negar en el caso de muchas de esas personas que son eruditos, pero además tienen un buen brillo, una buena chispa de imaginación y de recreación de la información de la cual dispone para generar tesis, hipótesis, etcétera. Pero no lo sé expresar muy bien. Es algo diferente, algo que, una palabra que ahora intercambiaba con mis hijos, es el feeling, es decir, el sentimiento de lo histórico, das Gefühl, ¿ya? Algo que tiene que ver más con lo que se puede llamar las pasiones o lo pasional. Entonces, cuando ahora se habla pues del tema de la guerrilla y de cómo se van a juzgar, hoy el día fue total pues en relación con la aprobación que ya se le dio la vía libre a las nuevas formas de justicia para el rendimiento de cuentas de tirios y de troyanos, de Raimundo y todo el mundo relacionados con el conflicto que se terminó entre el establecimiento y las FARC. Y además es un segmento, una partecita de todo el conflicto colombiano, inclusive del conflicto del establecimiento con el fenómeno insurgente, ¿ya? Eso es una cosa que no puede uno pensar que se finiquitó con los acuerdos de La Habana. En fin, pero a lo que yo quiero referirme, y fue la razón por la cual pues me senté aquí y coloqué la cámara y estoy haciendo pues este ejercicio, es para señalar cómo esa falta del sentido histórico explica de alguna manera las limitaciones y las torpezas que se pueden ver en este llamado proceso de paz, el proceso mediante el cual inclusive pues el presidente Santos le concedieron y le otorgaron el premio Nobel, como que fuera pues también una forma simbólica de darle al pueblo colombiano el Nobel, porque el pueblo colombiano es un pueblo pacífico y que quiere la paz y tal y pascual. Y entonces dentro de ese tipo de apreciaciones y de situaciones que yo diría pues están como cojas, es algo que no cuadra desde una perspectiva, digamos, de análisis crítico, reflexivo
sobre lo que ha sido pues la historia de los desarrollos políticos y de las guerras en este país. Y entonces se desconoce que el espíritu insurgente, por ejemplo, ¿ya? El espíritu insurgente que materializa en algún momento en las acciones de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, de la guerrilla y de una expresión de la insurgencia comunista, inicialmente parida del Partido Comunista, ¿ya? No sé, se ve como que si fuera pues un invento de los comunistas mismos, los guerrilleros de las FARC, etc. Y resulta que toda esa, todo ese espíritu, toda esa voluntad insurgente, si se tiene un sentido de la historia colombiana, tenemos que encontrarlo, y lo vamos a encontrar efectivamente, por ejemplo, en lo que era él y sigue siendo, ¿ya?, parte de lo que son los supuestos y el sentimiento y la pasión liberal, del liberalismo, ¿ya? De manera que pues hay que saberlo con claridad, que no es una simple cuestión así contingente que se pueda pasar por alto, de pronto contarlo como un cuento, que uno de los máximos dirigentes de las FARC y simbólico Manuel Marulanda Vélez comienza su proceso de insurgencia ya, es decir, a generar en él esa pasión y ese sentimiento que luego lo hace destacar como un conductor pues de importancia y con un carisma muy especial dentro de grupos humanos y sociales de este país, que lo reconocieron y los seguirán reconociendo y lo reconocerán como un rebelde, como un revolucionario de mucha importancia, y que no simplemente está representando, digamos, al marxismo, leninismo o cosa por el estilo, o el programa del Partido Comunista, sino que hay todo un proceso que conduce a otros momentos de la historia colombiana. No hay que irse muy lejos, obvio que habrá que ir muy lejos en otro momento, pero por ahora veamos y escuchemos algo sobre el fenómeno de la insurgencia liberal, ¿ya?, fenómeno social, un fenómeno histórico que antecede a la formación ya del pensamiento y la voluntad insurgente que materializó y que corporizaron pues los camaradas en el Partido Comunista, en las FARC, y igualmente pues que lo han hecho en el mundo de las luchas sindicales y obreras, campesinas, etcétera, con diferentes denominaciones y estatutos y formas de organización. Este es un segmento de una serie de Señal Colombia transmitida ya hace una buena cantidad de años. En algunos momentos llegué a utilizar esto como un material didáctico interesante para desatar reflexiones en algunos de los cursos que tuve bajo mi responsabilidad, que eran cursos que se denominaban Humanidades 1 o Humanidades 2. Era la forma de denominarlos en la Universidad Tecnológica de Pereira por el Departamento de Humanidades. Y bueno, uno como docente, y yo siempre pues en realidad nunca fui obediente ni me subordiné pues a indicaciones de otros, sino que desarrollé mi actividad con una total independencia, y gracias al hecho de haberme acompañado, de haber estado acompañado, haber recibido la amistad de personas que tenían ese mismo, digamos, paradigma de la autonomía para el desarrollo del conocimiento y para el desarrollo de las actividades o de una praxis social en el mundo que se ha denominado de lo académico. Entonces utilicé estos documentales. Aquí voy a participar ahora algo relacionado muy concentradamente sobre el tema del pensamiento y sentimiento insurgente en el liberalismo colombiano. Respaldo popular, el líder Jorge Eliezer Gaitán.
Ese mismo año, el 9 de abril, Gaitán cayó asesinado y a partir de allí sobreviene una época de violencia política partidista y de surgimiento de grupos guerrilleros, cuyos efectos en buena medida se prolongan durante la segunda parte de este siglo, a pesar de existir algunos compromisos con la paz y con la búsqueda de la convivencia. Los saqueos y los asesinatos. El asesinato del líder liberal Jorge Eliezer Gaitán el 9 de abril de 1948 en Bogotá marca el inicio de una fase de violencia política. La multitud enardecida linchó al asesino del líder liberal e intentó tomarse el palacio presidencial. Parte de la policía se sublevó y liberales de izquierda como Gerardo Molina, Antonio García y Diego Montaña trataron de formar una junta revolucionaria. Los alzados se congregaron en la quinta división de la policía, inmovilizados a la espera de las conversaciones entre el presidente conservador Mariano Ospina Pérez y los jefes liberales, opuestos al levantamiento. Entre tanto, atacantes y francotiradores resistían, y parte de la población realizó saqueos y otros actos desesperados. El ejército retomó violentamente el control. El liberalismo ingresó al gobierno y presionó la entrega de los alzados. Sin que mediara ninguna negociación o acuerdo, los insurrectos se desmovilizaron y parte de ellos se entregó. La mayoría de la policía de Bogotá fue destituida y parte de ella detenida y procesada. El saldo fue dramático. La ciudad quedó semidestruida y hubo unos 5.000 muertos en una población de 600.000 habitantes. Es un levantamiento popular sin ninguna dirección política. Es una masa adolorida porque matan su esperanza los acontecimientos del 9 de abril, cambian por completo la faz del país, cierran el parlamento y los parlamentarios van con revólveres a hacer sus discursos. En el mes de noviembre se decreta el estado de sitio y luego pues posteriormente Laureano Gómez gana las elecciones y comienza ya en firme ese proceso de violencia política partidista que en Colombia deja en 3-4 años cerca de 200.000 muertos. El impacto del 9 de abril en la provincia fue distinto y marcó una nueva situación de conflicto y de violencia política. El 9 de abril en Bogotá es como la expresión, en cierta manera, de un gran desorden, de una gran anarquía, de una gran incapacidad de los dirigentes para dirigir y del pueblo mismo para organizarse. Y por contraste, en la apartada provincia, lo que uno ve es dirigentes que cumplen función de dirigentes, organización de juntas revolucionarias, participación organizada del pueblo en el ejercicio de su propio poder. Sobre los sucesos en Barranca Bermeja, nos ilustra uno de sus protagonistas. Fue elegida popularmente una junta revolucionaria de gobierno. Esa junta y el alcalde Rafael Gómez fue elegido y fue el primer alcalde elegido en la era republicana de Colombia con el pueblo, con la gente. Desarmamos la policía y tomamos los primeros 18 fusiles y con eso comenzamos la primera milicia armada. De ahí en adelante seguimos organizándola. Y nosotros esa tarde teníamos una milicia popular armada que puso el orden en las calles, que impidió los saqueos, que impidió los crímenes y que nos permitió entrar a gobernar. Estábamos convencidos de que si entraba el ejército era a matar gente, una cosa loca, represiva. Y lo paramos y entramos en negociaciones. Entonces se llegó a un acuerdo, ya no había nada que hacer. Estábamos absolutamente solos en Colombia, absolutamente solos. Entonces había que buscar una salida política. El gobierno de Ospina Pérez adquirió una serie de compromisos, ya había gobierno nacional, ya el doctor Darío Chandía era de nuevo ministro de gobierno. El gobierno después no cumplió y comenzaron a perseguir a los miembros de la Junta, a meternos a la cárcel, a hacer unos consejos de guerra. Rangel Gómez se lanzó a la lucha guerrillera. Fue de los primeros guerrilleros que hubo en Colombia. Entonces se inició un ciclo de violencia con devastadores efectos. Las poblaciones liberales eran atacadas a policía y por grupos de civiles armados. En respuesta surgieron las guerrillas liberales,
cuyo principal foco fue liderado por Eliseo Velázquez en los Llanos Orientales, alentado en sus inicios por el alzamiento del capitán Silva con tropas del ejército en Villavicencio. Eliseo Velázquez era un maderero, era un aserrador en grandes, era un gaitanista, Eliseo. Velázquez fue el tipo que gritó y dijo: aquí estamos alzados, vamos a hacer la guerra, vamos a hacer la revolución a un mundo atemorizado, un pueblo atemorizado en los llanos míticos. Se levanta la bandera de la rebelión, pero la guerrilla no dependía de Velázquez, dependía de unos líderes populares que existían en las costas de todos los ríos de las regiones de Casanare, de Arauca y de Meta. Estaban los hermanos Bautista, los hermanos Fonseca, estaba Colmenares, estaba el Pote Rodríguez, estaba Guadalupe, es otro de los tantos. Bueno, yo creo que es una buena introducción al tema que estoy sugiriendo. Es decir, los antecedentes liberales de las guerrillas comunistas. Ahí queda pues un tema para los estudiosos de la historia, y que para que aquellos que particularmente de pronto digan: no, es que a mí simplemente no me interesa el relato histórico, obvio que hay que hacerlo y tal, pero me interesa es la apropiación de tener un sentido de cómo ha sido la historia nuestra como país, ¿ya? Y que nos permite pues decir que somos colombianos, que hay una determinada tradición, que no es la tradición pues que se convoca de manera oficial o protocolaria, sino de los habitantes reales y concretos, de las gentes que han y hemos construido y construimos en realidad este país que todavía, ¿no?, se encuentra en pañales, y que para ser una nación sí que hay trecho para recorrer. No logramos todavía encontrarnos, nos confundimos, y por ejemplo una de esas etapas y formas, digamos, o ambientes de confusión, yo creo que es lo que se está dando con la complicidad de una muy buena parte de mis colegas académicos que pocón hacen por provocar o dar elementos para que cada vez sean más las personas en este país, los seres humanos, que hagan una verdadera apropiación de lo que ha sido el desarrollo histórico desde la perspectiva de las violencias, de las guerras, de las formas de criminalidad, y que no simplemente se piense que no, que es que eso, todas esas formas de violencia, de criminalidad, de terrorismo de Estado, de insurgencias armadas, de formas de terrorismo de muchos colores, etcétera. Hombre, eso es algo que hay que comprenderlo, pero desde las raíces mismas, y no como unas cuestiones del hecho episódico que de pronto los medios notician y nos presentan pues como materia de escándalo, y se mueve la llamada opinión pública, pero es una opinión pública y demás muy despistada en la comprensión de estos fenómenos. De ahí que pues algunas de las preguntas que he planteado también recientemente a algunos amigos y demás adquieren, pues yo diría, cierto sentido, cierta pertinencia, ¿no? ¿Acaso se acaba el fenómeno de la insurgencia? La insurgencia armada en Colombia se reduce al fenómeno de la guerrilla comunista, y particularmente de las FARC, y algunas cuestiones y expresiones que más o menos les resultarían familiares dentro de un contexto histórico, temporal, como el caso del ELN y algunos reductos de los cuales se habla del EPL, ¿ya? El otro fenómeno del M-19 sí que es un fenómeno que amerita pues ser materia de reflexión en ese tránsito y en esa transformación de formas de conciencia insurgente de origen y de raigambre liberal, que pues se
van a traducir en la escogencia de la opción revolucionaria, o sea, de la toma del poder que está establecido, del monte del establecimiento burgués capitalista para generar otras cosas. Y no es que esté expresando que esa es una verdad, no se trata ni de verdad ni nada, sino de reconocer algo, y ya, bueno, es asunto de cada ser humano, de cada grupo social, de cada colectivo, si los hay que tengan alguna conciencia de lo que sería no solamente el ser en sí, sino el ser para sí, el poder apropiarse, que ese poder apropiarse sin tener ese sentimiento y ese sentido de la historia, pues no sé, para mí es la alternativa que considero más recomendable, y la ruta que considero, pues además es muy agradable, riesgosa, difícil, todo lo que se quiera. Pero bueno, es la vida como seres históricos que somos.